Simposio Internacional de Trabajo Social. Nos va a acompañar en este momento el docente Osvaldo Alarcón Enríquez, quien nos hablará del rol del trabajador social, buenas prácticas y desafíos ante la nueva normalidad en el ámbito del peritaje social. Osvaldo Alarcón Enríquez es director TS de la consultora Creciendo. Es trabajador social de la Universidad de Concepción, magíster en Psicología Social de la Universidad de Valparaíso. Además es magíster en Trabajo Social y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Osvaldo es perito en materia familia en Corte de Apelaciones de todo Chile. Es perito social penal de la Defensoría Penal Pública de la Región Metropolitana. Relator internacional en materias de peritaje social, diferentes estados México. Docente de diplomados de peritaje de trabajo social de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México en 2019, en Universidad Santo Tomás y en la Universidad de las Américas de Chile en 2019 y 2020. Tiene además diversas publicaciones en revistas indexadas. Querido Osvaldo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir a compartir tus conocimientos con nosotros. La palabra es tuya. Adelante, por favor. Bienvenido. Gracias por la invitación, igual para continuar difundiendo y buscando empoderar al trabajador social en el área del peritaje social, ¿ya? Como una actividad laboral independiente que permite desarrollarte en esta área tan específica, ¿ya? Yo tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Me gustaría cambiar un poco la dinámica que vienen desarrollando hasta ahora, ¿ya? Porque a mí me gusta construir la clase, ¿ya? Y la ponencia, por lo tanto, si ustedes van preguntando, vamos interaccionando y vamos construyendo la clase y vamos construyendo el conocimiento, digamos, de una manera mucho más interactiva. Que esa es la gracia que tiene Zoom, digamos, que puede ser interactivo. Ustedes pueden ir preguntando, yo voy respondiendo y vamos a ir resolviendo las dudas que puedan aparecer, ¿ya? Perfecto, así que ya saben, la invitación a que si desean hacerle alguna consulta, si desean encender sus cámaras y pues consultar en el momento, pueden simplemente levantar su mano, tal vez, o con el icono de levantar la mano, Osvaldo estará pendiente y podemos hacer una clase, digámoslo así, interactiva, ¿no? Que es el deseo de Osvaldo. Así que bienvenidos quienes deseen seguir interactuando con Osvaldo, levantar su mano, dar sus opiniones, pueden hacerlo. Y por mientras les voy a enviar la presentación para que ustedes la tengan, ¿ya? Ahí va a quedar en el chat. Bien. Bueno, a mí me tocó hablar del rol del trabajador social en el peritaje social, buenas prácticas y desafíos ante la nueva normalidad, que suena bastante como un gran tema, digamos, que es importante en el contexto en el cual nosotros estamos desarrollándolo, pero sin embargo, yo siempre parto de la base de que no todo el mundo sabe lo que es el peritaje y en qué consiste. De hecho, nosotros hacemos cursos y generalmente lo primero que surgen son dudas. ¿Cuál es el rol nuestro en el ámbito pericial? En la actualidad, los informes de trabajadores sociales, ¿de qué manera influyen en la determinación de un caso? ¿Qué tipo de método emplean el peritaje social? En la actualidad, el informe de la ley esa, ¿qué tipo de método emplear en el peritaje social? ¿El juez puede obligar a un adolescente a tener visitas con su padre? Las visitas deben ser supervisadas en un niño que no ha tenido contacto con uno de sus padres. Límites que tiene el trabajador social en el área del peritaje. Importancia de la prueba pericial en los juzgados. Como peritos forenses también, ¿en qué instituciones podemos intervenir? ¿Cuánto se cobra para realizar un peritaje? ¿El informe pericial lleva un familiograma? Preguntas de diversa naturaleza, ¿ya? ¿Cuáles son las teorías adecuadas para el peritaje? ¿Qué técnicas, instrumentos se pueden utilizar? ¿Cuáles son los requisitos, parámetros para cumplir con un informe? ¿A quién uno no puede hacer un informe pericial como trabajador social? La diferencia entre peritaje social y peritaje forense. Consideraciones sobre el teleperitaje, informes sociales como estrategia de defensa sin visita domiciliaria.
modificación de técnicas como visitas domiciliarias en épocas de pandemia. Todas esas preguntas nos surgen, ¿ya? Cuando nosotros estamos promocionando los cursos que desarrollamos, y lo fundamental que uno debe conocer, que el rol del trabajador social es proporcionar conocimientos específicos de nuestra área a un juez, a los abogados, a las partes, para que puedan resolver mejor, ¿ya? En las causas en las cuales nosotros tenemos participación, ¿ya? Ese es nuestro rol. Por lo tanto, un perito va a ser un experto en una temática específica, ¿ya? Que le permite proporcionar esta herramienta al juez, que no necesariamente tiene que saber de estos conocimientos específicos nuestros, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ese es nuestro rol, esa es nuestra labor, poder proporcionar de manera objetiva estos elementos. Ahora, para poder entregar estos elementos de manera objetiva, nosotros tenemos que desarrollar un proceso metodológico, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero mostrarle para ver cuáles son los nudos críticos hoy día, o cuáles son las buenas prácticas, ¿ya? El informe pericial social lo podemos circunscribir como un diagnóstico específico de una situación y un contexto sociofamiliar para responder a las preguntas que nos hace el tribunal, ¿ya? Que nos hacen profesionales del derecho, ¿ya? Y este diagnóstico nosotros lo vamos a enfocar a nivel familiar, ¿ya? Tenemos que dar cuenta de las dinámicas familiares, de los contextos sociales donde vive la familia a nivel comunitario, de su participación, digamos, en actividades sociales, ¿ya? Y también cómo son las relaciones de estos individuos al interior de las familias, ¿ya? Así como las familias separadas en ambos casos, digamos, ¿ya? Y el diagnóstico siempre entendido como una aproximación a una realidad, ¿ya? Donde va a depender bastante de qué perspectivas teóricas nosotros como trabajadores sociales manejemos, ¿ya? Esto es fundamental. Si nosotros no conocemos determinadas perspectivas teóricas, por ejemplo, resiliencia familiar, no vamos a lograr ver esos factores protectores ni factores de riesgo para que se produzca este proceso de resiliencia, para que le otorgue sentido a la familia en algún momento después de haber vivido una situación traumática, digamos, ¿ya? Si no conocemos el modelo transteórico del cambio que hablaba recién la colega de Costa Rica, si no conocemos ese modelo, ¿cómo vamos a poder describir en qué etapas de un cambio se encuentra una persona, ¿ya? En un proceso de adicción de drogas, por ejemplo, ¿ya? Si no conocemos la perspectiva del buen trato a la infancia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los enfoques de derecho? Si no conocemos esos elementos, no los vamos a visualizar. Si no conocemos la etapa del ciclo vital familiar, la etapa del ciclo vital individual, no los vamos a poder dar cuenta en un informe si no las conocemos. Y aquí es donde yo creo que tenemos uno de los puntos críticos en la construcción del informe pericial para aquellos que vienen realizando informes periciales y para aquellos que se inician, ¿ya? Porque estamos débiles en ese aspecto, ¿ya? Otro elemento importante son las técnicas y los instrumentos que nosotros utilizamos para recolectar la información para la construcción del informe, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber qué técnicas tenemos a la mano para poder desarrollar el informe. Tenemos el genograma, que nos permite recolectar rápidamente información. Tenemos la línea de vida, que permite visualizar en una línea horizontal temporal los distintos momentos que ha vivido la persona y que han resultado significativos para él o para ella, ¿ya? Tenemos el familiograma, como aparecía ahí, que nos va a permitir visualizar también estos elementos.
tenemos la visita domiciliaria como una técnica fundamental, ¿ya? Tenemos la técnica de la entrevista, ¿ya? Que en estos casos de los informes periciales es muy importante que sea una entrevista semiestructurada, elaborada en virtud de los objetivos que tenga la pericia, ¿ya? No es lo mismo hacer una pericia, o no es lo mismo hacer una pericia socioeconómica para pedir alimentos que una pericia de vulneración de derechos. No es lo mismo, no lo vamos a preguntar lo mismo a las personas. Por lo tanto, instrumentos. Hay instrumentos que te permiten medir, son instrumentos psicométricos, ¿ya? Que existe una gran variedad de instrumentos que te permiten medir, por ejemplo, competencias parentales, te permiten medir la parentalidad positiva de las familias, nos permiten medir el tipo de familia, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que conocer ese tipo de instrumentos cuantitativos que al cruzarse con las herramientas cualitativas de esta investigación que llevamos a cabo, va a permitir triangular, ¿ya? Por lo tanto, este aspecto siempre va a resultar crítico en el ámbito del peritaje en su desarrollo, porque vamos a encontrarnos siempre con adultos en un conflicto, ¿ya? Sea en familia, sea en penal, ¿ya? Por lo tanto, va a ser compleja la recolección de la información. Un imputado, por ejemplo, puede tender a tergiversar la realidad para obtener algún beneficio. Y nosotros tenemos que buscar la manera de triangular la información que esa persona nos entrega. En familia, un padre demandado por alimentos, a lo mejor va a tergiversar, va a tratar de ocultar su verdadera capacidad económica, ¿ya? O la mujer que está demandando alimentos por el hijo, ¿ya? En caso que sea la mujer que tenga el hijo, también va a tratar de aumentar los gastos de una manera artificiosa. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de triangular la información, ¿ya? Estos son los pasos para poder construir un informe pericial, donde se van a ir articulando la recolección de la información con las perspectivas teóricas que vamos a usar en el análisis de la construcción de este informe. Pero no es suficiente. Tenemos que conocer la legislación específica respecto a la temática que estemos abordando, ¿ya? Y todo esto tiene que estar coronado, tiene que ser como nuestro gran paraguas, ¿ya? Que es la ética del trabajo social en el ámbito pericial, ¿ya? Donde los elementos más importantes que uno debiese tener en la cabeza todo el rato son los derechos humanos y los derechos del niño, ¿ya? Y los derechos de la mujer, ¿ya? Son los elementos más fundamentales y son en definitiva que la justicia a nivel internacional, digamos, hace un reconocimiento de los derechos del niño, ¿ya? Hay un reconocimiento de los derechos de la mujer y hay un reconocimiento de los derechos humanos, por lo tanto, ese tiene que ser nuestro norte. Esa es la ética del trabajo social. Si vamos a hacer un informe de alimentos, nuestra prioridad va a ser el niño, no va a ser la parte que nos contrata, ¿ya? El tema no son los adultos en conflicto, el tema es el niño, qué es lo que es mejor para el niño, el interés superior del niño el que nos tiene que guiar y orientar bajo este marco ético. Voy a ver si hay preguntas. No. Creo que están un poquito tímidos todavía. Sí, cuesta. Me pasa lo mismo. Osvaldo, muy buenas noches. Buenas noches, Lupita. De Ecuador, qué gusto escucharle, realmente es muy interesante. Quiero saber cuál es la diferencia entre el informe social con el informe pericial social. Yo encuentro que hay una sola diferencia, ¿ya? Muchos colegas
que se dedican a la docencia, digamos, le encuentro una serie de diferencias, como en la estructura, la forma, ¿ya? Pero yo encuentro que tiene una sola diferencia, y es el objetivo, ¿ya? Porque el proceso metodológico para un informe social tiene que ser tan riguroso como el de la pericia, ¿ya? Y va a ocupar las mismas técnicas, los mismos instrumentos para poder evaluar una familia con otros objetivos, con un objetivo a lo mejor de acceder a algún beneficio social, con el objetivo de acceder a algún proceso de intervención, ¿ya? Por lo tanto, el informe pericial, la única diferencia es el objetivo. El objetivo del informe pericial es dar respuesta a las preguntas que nos hace el tribunal, ¿ya? Y estas respuestas tienen que estar con el contexto familiar y social de las personas, digamos, ¿ya? Porque si preguntan cuáles son las necesidades alimentarias de un niño, no puede ir alejado de las condiciones en las cuales ese niño vive, las características familiares de las personas que viven con el niño, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente decir esto es lo que gasta el niño, digamos, ¿ya? Y el informe social está con un objetivo que va orientado hacia la intervención, hacia obtener algún beneficio, y que generalmente es compartido entre profesionales de las mismas áreas, ¿ya? Del área de las ciencias sociales, digamos, ¿ya? Esa sería como la diferencia que yo le veo al informe social del informe pericial. ¿Alguna otra pregunta? Atrévanse, atrévanse. Perdón, yo soy muy preguntona. Diana Pregunte. y Osvaldo, usted hablaba de la entrevista en el informe para hacer el informe social pericial. ¿Cuándo hay un tiempo en que uno puede hacer la entrevista para hacer el informe? Si hay un tiempo. Generalmente una entrevista en el ámbito de familia son alrededor de 3 horas los que uno se demora con la entrevista semiestructurada, porque si no llevas una entrevista semiestructurada te puede demorar hasta 6 horas, ¿ya? Por lo tanto, por eso es importante una entrevista semiestructurada, porque le coloca un límite al cliente, digamos, o a la persona a la cual uno va a entrevistar. Uno es el entrevistador y él es el entrevistado, ¿ya? Uno pregunta y él responde a lo que yo le pregunto, ¿ya? No hay mucho tiempo para dar respuestas muy abiertas. Tienen que haber respuestas abiertas y cerradas. Por eso tiene que ser semiestructurada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continúo. Entonces, el elaborar un informe pericial social continúa teniendo, o tiene ciertos nudos críticos, ¿ya? Y los nudos críticos están dados por el diagnóstico, por las perspectivas teóricas que uno pueda manejar, por la utilización de técnicas e instrumentos más variados para poder obtener la información, y en la construcción del informe, donde tiene que ir plasmado un análisis, ¿ya? No una mera descripción de hechos aislados, ¿ya? Sino tiene que haber un análisis integrador que a la persona, por una parte, les permita mirarse en él, y el tribunal permita visualizar a la persona en su contexto y en su desarrollo, ¿ya? Para comprender el momento en que la persona se encuentra y esas características que hoy día tiene y por qué las tiene, digamos, ¿ya? Y por la legislación. Yo creo que esos son como los nudos críticos que se tiene dentro del informe pericial social o en la construcción del informe, así como el trabajo, la ética profesional, ¿ya? Yo siempre digo, la ética profesional la planteo porque yo he visto informes de las otras partes en algunas causas en las que yo he estado, y de verdad yo quedo como
anonadado porque las colegas plantean a través de un informe, por ejemplo, hablaban de un informe donde los niños eran adoptados. Y decía, los niños adoptados, los niños adoptados, los niños adoptados, los niños adoptados. Todo el rato hablaba de los niños adoptados. Lo que es un problema ético y un problema casi legal, ¿ya? Porque los niños cuando son adoptados, son niños nomás. Son los hijos de la persona. Se le pierde la categoría adoptado, ¿ya? Es un hijo. No es un hijo adoptado, ¿ya? Entonces, al señalarlo repetidamente en un informe, hay una vulneración a la intimidad de esos niños y también al de la familia, digamos, ¿ya? Y ese informe, el día de mañana, lo más probable, como es público, pueda llegar a las manos de esos niños, ¿ya? Por lo tanto, van a hacer una interpretación incorrecta de lo que dice la persona ahí, ¿ya? Yo creo que hay que guardar ética. Si hay una persona que sufrió vulneraciones de derechos graves en su infancia, pero te informes de pensión de alimentos, ¿para qué vas a mencionar esas vulneraciones graves de derechos que sufrió en su infancia, digamos? Ahí tenemos que guardar la confidencialidad, ¿ya? Como ética, nosotros tenemos que dar cuenta de esa confidencialidad. Si no es pertinente para el caso, esa información no se plantea en el informe, ¿ya? Por respeto a la privacidad de las personas. Ahora, si fuera el caso distinto y fuera de custodia o guarda, ¿ya? Ahí sí tiene que ir esa información porque sí puede ser relevante para los estilos de crianza o patrones de crianza. O para ver el cambio evolutivo de un tipo de crianza. Puede haber recibido maltrato cuando en la infancia, pero hoy día no lo hace a su hijo porque rompe un patrón, digamos, ¿ya? Así como también podía haber continuidad de ese patrón. Por lo tanto, sí es relevante colocarlo, ¿ya? Osvaldo, ¿Sí? tenemos una inquietud, creo que se refiere justamente a lo que mencionaban antes entre la diferencia del informe pericial y el informe social. Nos dice, es decir, que un informe pericial es más específico en cuanto a describir el contexto de la situación del caso con base a la investigación. A ver. Es un informe más específico. Exactamente, es más específico en ese sentido, porque tiene que ir orientado al objetivo que tiene la pericia, a la pregunta que te hace el tribunal, ¿ya? Y en ese sentido sí es más específico, ¿ya? Es un diagnóstico específico, así lo define Nidia Elwin, me parece, en un libro, ¿ya? Habla de un diagnóstico más específico. Ya, vamos a avanzar entonces. Sin embargo, a pesar de todos estos nuevos críticos que teníamos, nosotros veníamos igual desarrollando los informes periciales, digamos, ¿ya? Pero de pronto nos llegó este bicharraco, ¿ah? Que nos está devorando en el mundo, con una cantidad de fallecidos tremenda, ¿ya? Donde nos obligan a aislarnos y a separarnos y a usar tapabocas para nuestras actividades cotidianas, ¿ya? Lo cual generó un gran desafío en el ámbito de los tribunales, ¿ya? Porque tenían que adecuarse para no dejar a las personas sin poder ejercer sus derechos, ¿ya? Inicialmente aquí en Chile, por lo menos, se priorizaron las vulneraciones de derechos, se mantuvieron los juicios por violencia intrafamiliar, ¿ya? Y lo otro se trató de mover la audiencia para fechas que aproximadamente se suponía que iba a estar controlada la pandemia, ¿ya?
lo cual el tribunal se demoró bastante tiempo en lograr dar cuenta o decir en el fondo que esto de la nueva normalidad en realidad no va a llegar tan rápido, ¿ya? Y fueron los primeros que se adaptaron a esta nueva realidad, los tribunales, ¿ya? ¿Y cómo se adaptaron? A través de Zoom, ¿ya? A través de Zoom se hacen las audiencias preparatorias, a través de Zoom se hacen las audiencias de juicio, ¿ya? Y nos obliga a trabajar desde una computadora, ¿ya? Y eso implica desafíos para nosotros, sobre todo considerando que para nosotros, como trabajadores sociales, y que nos distingue un poco, o nos distinguía hace un tiempo atrás, nos distinguía por el efectuar visitas domiciliarias, ¿ya? Esa era la gran distinción. Pensemos que nos llamábamos visitadores sociales, ¿ya? Nos llamábamos como una de las técnicas propiamente nuestras y que durante muchos años se nos identificó con aquello, ¿ya? Viene la visitadora social. Todavía nos dicen así en algunos lugares. ¿Ah? Cuando vamos a hacer visitas, viene la visitadora social, viene el visitador social, ¿ya? Por lo tanto, esa herramienta para nosotros era fundamental, ¿ya? ¿Cómo hacer un peritaje sin visita domiciliaria? ¿Qué validez tendría ante el tribunal? ¿Ya? Porque ya los tribunales cuestionaban, sin este virus, digamos, cuestionaban que uno tuviera un informe sin hacer visita domiciliaria. O sea, no podías presentar en el tribunal un informe sin haber efectuado la visita domiciliaria, ¿ya? Por lo tanto, ese era nuestro gran temor, digamos. ¿Cómo hacemos, hacemos el trabajo, ¿ya? En esta situación, digamos. ¿Cómo recolectamos la información? Se nos hacía complejo para nosotros el plantearnos eso, cómo hacerlo, digamos, ¿ya? Pero como todo tiene solución, ¿ya? Teníamos que hacerlo de las casas. Y para eso hay una serie de recomendaciones del trabajo que uno ha venido desarrollando durante todos estos meses. Yo desde abril, que hago solo informes desde la casa, con visitas domiciliarias virtuales, ¿ya? Por lo tanto, hay varias recomendaciones que uno puede, a la luz de la experiencia, digamos, le puede servir, ¿ya? Lo primero, tienen que ser entrevistas breves. O sea, antes una entrevista eran 3 horas en la visita domiciliaria. Y 3 horas, podría uno estar por Zoom 3 horas. Pero la verdad que estar sentado a través de una pantalla no es lo mismo que estar en la casa de la persona haciendo la visita. Las personas tampoco están muy acostumbradas. Uno se cansa, las personas también se cansan. Por lo tanto, una recomendación es que sean entrevistas breves, ¿ya? Lo que va a implicar que dentro de ese contexto de entrevista breve tiene que haber flexibilidad, ¿ya? En el sentido de que si la persona dice, mira, espérame unos segundos, tengo que hacer algo, pensemos que están en su casa, dentro de la dinámica de su casa, ¿ya? Y nosotros también estamos en nuestra casa, en nuestra dinámica de casa, por lo tanto tenemos que tener flexibilidad con las personas y también pedir esa flexibilidad para uno mismo, ¿ya? Hay que hacer varias entrevistas. No puede uno quedarse con una entrevista, ¿ya? Porque en 1 hora y media no alcanza a recolectar toda la información. Por lo tanto, van a ser 2 entrevistas, hasta 3 entrevistas, ¿ya? Lo importante es que la gente no se sienta agobiada con esto. Hay que mantener a las personas concentradas en decirte lo que uno necesita saber, ¿ya? Y que uno va triangulando la información, ¿ya?
Pedir que tengan la cámara encendida. Ese es otro elemento importante, ¿ya? Aquí pueden estar con las cámaras apagadas la mayoría, ¿ya? Pero en una entrevista de estas características tienen que estar con la cámara encendida, ¿ya? Porque nosotros necesitamos mirar a las personas, ver sus reacciones, ver cómo modula y lo que nos quiere decir con su mirada, con su rostro, al momento de responder ciertas preguntas que pueden resultar complejas, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante, muy relevante. La privacidad. Otro elemento que yo creo que siempre va a ser relevante, tanto cuando uno iba a la casa de las personas, como cuando está vía Zoom, digamos. Que la persona nos dé certeza de que puede expresarse libremente, ¿ya? Que está en un ambiente protegido, que no están los hijos alrededor de ella, digamos. Cuando hay que hablar temas que no competen que los niños manejen esa información, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las cosas que uno tiene que solicitarle a las personas. Hay temas que son sensibles, que por lo tanto tienen que permanecer en un ambiente privado, ¿ya? Hay temas que yo necesariamente planteo que no se puede hacer informe sin hacer la visita, en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de vulneración de derechos, ¿ya? Cuando hay niños comprometidos en temas de vulneración de derechos, es necesario hacer la visita, ¿ya? Súper necesario, porque puedes ver a los niños interactuando con su familia, ¿ya? Y eso te hace visualizar el grado de vínculos afectivos que se tienen, ¿ya? En los demás casos, yo creo que sí se puede, ¿ya? Una consulta, Osvaldo. Sí, Estamos transmitiendo esto también vía Facebook. Hay algunas personas que nos están consultando porque sí, de pronto no sé si en Chile se dé este caso de que haya familias que no cuenten con dispositivos, por ejemplo, para hacer estas visitas así de esta manera. En esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otra opción podrían tener? De pronto, como digo, hay algunos países también en donde sí existen muchas familias que no tienen un dispositivo con el cual conectarse. ah, sí, eso puede ocurrir, ¿ya? Pero siempre está la alternativa de ir a visitar la casa con las medidas de resguardo, ¿ya? Eh, yo creo que esa es la única alternativa en esos casos, con todas las medidas de resguardo, hacer la visita, manteniendo distancias, llevando mascarilla, alcohol gel, ¿ya? Cuidarse, digamos. Ojalá con pantalla protectora, es la única alternativa que existe en ese sentido. ¿Mm? Yo he hecho entrevistas vía WhatsApp. La mayoría de la gente tiene celular. También puede ser por WhatsApp. Lo importante es ver a la persona, ¿ya? Y si tienen el dispositivo, no tienen señal de internet. Claro, es lo que estábamos respondiendo Jamie Estrada, justamente. La única alternativa sería que la visitara. Y otro elemento, antes que, es que las personas te envíen fotos del domicilio, ¿ya? Para poder visualizar dónde viven. ¿Mm? De afuera de la casa y al interior de la casa, ¿ya? Es muy importante también eso para dar resguardo a la observación directa de dónde vive la persona y también adjuntarla al informe, digamos, ¿ya? Porque uno lo que hace es una visita domiciliaria virtual, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Una Osvaldo, pregunta,
Sigue. Perdón, Dianita. Osvaldo, una situación. Si bien es cierto, dentro de la entrevista uno tiene que cumplir con procesos y dentro de esos procesos está, por ejemplo, la fase introductoria. ¿La fase introductoria vendrían a ser las generalidades? A ver, no entiendo esa parte. No te Eh, entiendo bien. a ver, dentro del informe de la entrevista uno tiene que cumplir con ciertos pasos, ¿no es cierto? Y dentro de ellos está primero la fase introductoria. Esa fase introductoria podrían ser las generalidades de cómo está constituida la familia y esa situación. La pregunta de una entrevista. Sí. Bien, yo parto generalmente con las personas dibujando el genograma. Y ellas me cuentan si tienen hermanos, si los padres están vivos, si eran casados, separados, cuánto duraron juntos, si estuvieron casados y se separaron, o si siguen juntos, eh, si vivió con los abuelos, agregar en el dibujo el genograma a los abuelos, agregar su hermano y agregar las relaciones que ha tenido. ¿Ya? Yo dibujo el genograma, ahí le pregunto todas las generalidades. ¿Ya? De esa manera. ¿Mm? En qué trabajó su papá cuando era niño, o la mamá, si trabajaba o no, para poder describir un poco el proceso de socialización de la persona, ¿sí? Para poder visualizar también ciertos patrones de crianza, ¿ya? Ese tipo de generalidades, digamos. Otra cosa, no sé si en otros países, por ejemplo, en Ecuador suele pasar que se necesita dar un informe, diga usted, en 4 horas, pero no se ha conocido todo el entorno, ni se ha podido hacer la visita domiciliaria. Uno como trabajadora social podría pedir o solicitar a los jueces a futuro hacer una ampliación de ese informe pericial. Sí, sí se puede. Se puede solicitar ampliación del informe. Pero si uno quiere conocer el contexto, uno puede ir a hacer la visita, digamos, en pandemia o no pandemia. Uno puede ir a conocer el contexto social. Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Saliéndome un poquito del tema, Osvaldo, tenía una persona que estaba consultando si de pronto sabe, y claro, yo entiendo que esto es diferente en cada país, pero en México, ¿qué estudios se requieren además de ser licenciado en trabajo social? Lógicamente, ¿qué estudios se requiere para poder ser perito? ¿Quiénes otorgan esta certificación para poder ejercer como perito? Mira, acá igual están preguntando lo mismo en el chat. Exactamente. Es verdad. Mira, aquí en Chile por lo menos, solo con el título de trabajador social, ¿ya? Te acredita para ser perito, ¿ya? No obstante, las cortes de apelaciones, para que tú puedas estar en las listas de peritos oficiales, te requieres que tengan 5 años de experiencia. Es decir, 5 años de la fecha de titulación, ¿ya? Por lo tanto, no se requiere una capacitación especial, ¿ya? Ahora, sin duda, que si quieres dedicarte a esto de una manera profesional e independiente, y no como hobby, o como para tener ingresos extras, ¿ya? Tienes que estudiar. Es necesario capacitarse, formarse y autoformarse constantemente, ¿ya? El ser perito es ser experto en un área. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar constantemente actualizados y mantenernos al día, digamos, con los elementos teóricos que te permitan dar una visión ya a tu trabajo y a cómo desarrollarlo, para proporcionar realmente
elementos que el tribunal le permita resolver mejor, ¿ya? En México te piden tener algunos grados de especialización, ¿ya? En algunos lugares. Por lo tanto, los lugares como para capacitarse, nosotros estamos dictando un diplomado justamente para México de peritaje, y que lo tenemos a un valor por casi al 50% del valor real, ¿ya? Como producto de la contingencia, ¿ya? Y estamos asociados con el Instituto de Psicología de México y con la RIETS de Eli Evangelista, ¿ya? Con ellos estamos asociados para que acreditar, digamos, el valor curricular del diplomado para México, ¿ya? Por lo tanto, sí se requiere especialización, ¿ya? El tribunal no te lo exige, pero en la práctica sí lo vas a necesitar, ¿ya? Porque si te sale un abogado bueno, que sea el contrainterrogador en una audiencia, lo más probable es que se apoye en tus debilidades, ¿ya? Y si tú estudias, esas debilidades van a ser menores, ¿ya? Ok, acotando un poquito, Osvaldo, acá en Ecuador, pues igual, no necesitas tener experiencia específica en lo que es peritaje, únicamente debes como notarizar tus documentos, tu titulación de tercer nivel, presentar todo esto en el Consejo de la Judicatura de tu provincia correspondiente y ellos son los encargados, sí debes avalar también tus años de experiencia, la experiencia que tengas y pues ellos son los encargados de avalarte como perito. Me parece que una vez que te avalan, de pronto te dan un pequeño curso, pero que más bien te informa cómo se maneja en cuestión de lo legal, o sea, en cuanto a las leyes, qué es lo que debes hacer, dónde lo debes presentar, el casillero que tienes, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, para las personas también que son de Ecuador. Bueno, el diplomado igual está planteado para América Latina. El tema es que no podemos tener, tenemos un módulo que es judicial específicamente de leyes, que lo hacemos para México y lo hacemos para Chile. Pero quienes quieren tomar el diplomado sin ese módulo, igual va a tener validez como diplomado, digamos, donde aseguramos aprendizaje, aseguramos que la persona va a salir haciendo peritaje, ¿ya? Porque van a tener que hacer por lo menos 4, ¿ya? Además tenemos la promoción de que los que se inscriban en el diplomado van a estar en los cursos que tenemos de 8 horas, forma gratis, durante todo el proceso del diplomado, ¿ya? Una última cosa, quiero dejarlo invitado a una conferencia que organizamos, ¿ya? Gratuita. Voy a dejar el formulario de inscripción ahí, en una conferencia que se denomina Derechos Humanos e Informes Periciales para una persona imputada, ¿ya? Esto se va a hacer el 28 de septiembre vía YouTube, ¿ya? Así que en el formulario ustedes lo llenan y les llega dónde va a ser el enlace, les va a llegar inmediatamente que el enlace es porque es gratuita, digamos. ¿Mm? Perfecto. Osvaldo, nos decían también que cuáles son los requisitos que deben tener para aplicar al diplomado que estaba mencionando. Ser trabajador social, asistente social o estudiante del último año, ¿ya? Se aplica para todos los países de América Latina, nos mencionaba, Sí, ¿verdad? sí, sí, porque es el proceso metodológico, ¿ya? Osvaldo, una inquietud. Sí. Cuando uno se hace la entrevista, hay una parte del cierre de la entrevista. Uno como trabajador social puede poner conclusiones y recomendaciones en el cierre de la entrevista. No entiendo esa parte en el cierre de la entrevista, alguna recomendación. O sea, si podemos hacerlo a los jueces, o sea, una conclusión, una recomendación. Sí, pero eso en el informe. En el informe me dicen, no en la entrevista. Ya. Pero sí. eso
Y un en la juez, conclusión. correcto, pero un juez más en todo el proceso del informe social se va a fijar más en las conclusiones y recomendaciones en que, en que todo el informe social. Se va a fijar en todos los elementos que considere pertinente conocer para poder mejor resolver, ¿ya? La conclusión es un elemento que es determinante, ¿ya? De vista de nosotros, pero el juez te puede preguntar cosas que están al interior del informe, ¿ya? Yo, por ejemplo, en las conclusiones no hablo de la vivienda, y el tribunal a veces me ha preguntado, ya, pero ¿y la vivienda? Y le tengo que contar las características de la vivienda, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, si uno llega al... Eso hay que tener en cuenta igual el proceso en el que se encuentra evolución, o el grado de evolución que tenga, o de inserción que tenga el peritaje en los países respectivos, digamos, ¿ya? Porque hay quienes señalan que no les gusta que los peritos planteen conclusiones que hagan sugerencias, porque el tribunal es el que resuelve, ¿ya? Sin embargo, acá en Chile hay jueces que les gusta que uno dé su opinión profesional y sugiera algo, ¿ya? Por lo tanto, igual hay que tener como ser precavido en ese sentido. Si hay una mayoría de jueces que en el país, por ejemplo, en México, es difícil que ellos te acepten que tú coloques una sugerencia, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor no hay que colocar una sugerencia ahí en los informes, ¿ya? Pero aquí en Chile sí la aceptan porque no es vinculante, nuestro informe no es vinculante, ¿ya? Es uno de los medios de prueba que se va del tribunal para mejor resolver. No es la única prueba, ¿ya? ¿Podría repetir a través de qué instituciones se oferta el tema? A través de la RIET, que es una red de investigación avanzada de trabajo social de México, y el Instituto de Psicología y Trabajo Social en México, más de trabajo de psicología en México. Y TS Consultora. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya esto era lo que yo tenía preparado. Si no sé si alguien más quiere aprovechar haciendo alguna otra consulta, aprovechen, este es el momento. Recordarles nada más que pues Osvaldo gentilmente nos ha colocado aquí en el chat de Zoom el link a través del cual pueden acceder pues a esta charla muy interesante que va a estar dando el 28 de septiembre, ¿verdad? Sí. Sí, 28 de septiembre vía YouTube, que es totalmente gratuita, abierta a todos quienes deseen acceder. Así que copien el link aquí y pues bienvenidos e invitados todos. Después voy a pasarles el link también vía Facebook a quienes están viéndonos por Facebook Live. De pronto alguien más desea hacer una consulta, tal vez vía chat o directamente al maestro. Osvaldo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Tú desde tu experiencia, ¿qué has percibido o te has enterado de la inseguridad que se obtiene a través de trabajos de peritaje social cuando son no a favor de la persona a la que se le realiza el peritaje? Porque, bueno, en lo personal me interesa el tema, me agrada, sin embargo, no lo he querido iniciar por mis temores, probablemente sean mis prejuicios, pero ¿tú me podrías decir algo sobre esto? ¿Pero prejuicios de qué? O sea, mi prejuicio es que, bueno, si yo doy en el informe de peritaje, obvio que va a determinar en gran parte los elementos que se rindan en el informe para el objetivo del caso, ¿no? Para a favor o en contra logrado de un caso X. Ahí como profesional, así como los jueces, vaya, cuando dicen, bueno, la sentencia es esta y fue culpable,
pues hay un alto riesgo para el profesional cuando ese dictamen determina que haya perdido, digamos, el caso, la persona. Desde trabajo social, pues ese informe, estoy redundando, si de mí depende en gran parte o en un alto porcentaje el fallo que no va a beneficiar al que le hice la visita domiciliaria, al que ya me identificó, que sabe quién soy, yo me arriesgo a represalias en ese sentido, ¿no? ¿O no has vivido ninguna experiencia de esas como trabajador social? Bueno, el peritaje que nosotros hacemos es un medio de prueba más, ¿ya? No es el único medio de prueba. No determina. No es determinante. Ahora, puede llegar a ser determinante, ¿ya? Por lo tanto, en el sentido, por ejemplo, en casos de vulneración de derechos, nuestro informe va a ser determinante. En los casos sobre los niños, ¿verdad? De los niños. Ajá. Sí, en los casos de compensación económica, nuestros informes llegan a ser determinantes, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que hacer el informe siempre planteando la objetividad, ¿ya? Y va a depender harto de cómo el abogado que te lleva te conduce en sus preguntas, ¿ya? ¿Me entiendes? Va a depender cómo te conduce el abogado con sus preguntas para que sea mejor el relato que tú cuentas. ¿Mm? Por lo tanto, en algunos casos sí podría llegar a ser determinante, ¿ya? Por eso uno tiene que guardar bastante la objetividad, ¿ya? Dentro de la que se puede, digamos, ¿ya? Pensemos que hay una intersubjetividad constante en nosotros. ¿Mm? Por lo tanto, yo creo que tienes que hacerlo nomás y vas a darte cuenta que va a ser un elemento más, gane o pierda el cliente que te contrata, no es un problema tuyo, ¿ya? Porque tú das cuenta al tribunal de la información que recolectaste y diste cuenta, digamos. Si él está faltando a la verdad y tergiversa lo hecho, ¿me entiendes? Ese es el problema de él nomás. ¿Mm? Bien, bueno, gracias Osvaldo. Ahora, eso uno gana abogados así y los pierde también, ¿no? Sí, sí debe ser. Sí, bueno, gracias. Ya. Muchas gracias, Osvaldo. Les recuerdo que Osvaldo nos ha colocado también pues las diapositivas que estaba manejando aquí en el chat de Zoom. Y nos hacen una consulta, Osvaldo, en lo referente a la estructura de los informes de peritaje. ¿Qué autores sugieren? Yo les sugiero a mí mismo, hagan mi curso y la estructura del informe de verdad es coherente, ¿ya? Es muy coherente y las personas que han hecho cursos conmigo usan esa estructura, ¿ya? Y le ha ido muy bien con los abogados, porque a los abogados les queda claro también la historia y les va bien, digamos, ¿ya? Así que la estructura conmigo, ¿ah? Perfecto, perfecto. Mi querida Belén, si podemos silenciar el micrófono, por favor. Olvido silenciar el micrófono. Sí, excelente, excelente, Osvaldo. Ya saben, ahí está abierta entonces, por favor, la opción. Osvaldo es el indicado. Si necesitan ayuda en este tema, lo mejor es seguir un curso directamente con Osvaldo y precisamente para eso, Osvaldo, por favor, ayúdanos con tus redes sociales o números de contacto donde te pueden ubicar. Esperen, pues. Lo tengo que... Mientras, otra pregunta. Como trabajadores sociales, ¿están presentes dentro del juicio por ser perito o no siempre están dentro del juicio y únicamente dejas tu informe? No, tenemos que estar en los juicios. Ahora, en penal, por ejemplo, la mayoría de las veces uno no asiste a los juicios. La mayoría de las veces. Pero en familia tenemos que estar siempre, es obligación, ¿ya? Puedes liberar a los peritos públicos, es decir, a los peritos que trabajan para el Estado, los puedes liberar, pero a los privados no, nunca, nunca, jamás, ¿ya? Ok, Osvaldo, de pronto nos puedes mencionar para quienes te están siguiendo a través de Facebook, tu red social o tal vez algún número de contacto.
ahí pegué la página de la consultora, ¿ya? Ok, está como TS Consultora Creciendo, ¿no? Sí. Pero ahí en la presentación también dan mis redes sociales, ¿ya? Perfecto. Y aquí estoy anotando mi número, ¿ya? Ok, yo lo Ahí voy a dejé mi leer. número. Lo voy a leer para quienes nos están siguiendo a través de Facebook y no tienen acceso a este chat. Con el código de Chile más 569-5614-7746. Lo voy a repetir. Código más 569-5614-7746. Perfecto, Osvaldo. Muchísimas gracias por estar presente. Varias preguntas sin contestar. Oh, ok. Sigue, por favor. ¿La puedo contestar, no es cierto? Claro. Ya. Jimena Castillo dice, el informe pericial no hacemos recomendaciones, las recomendaciones las realiza el juez, solo quedamos en conclusión. Exactamente es lo que yo planteo. Pero yo acá en Chile hago sugerencias, ¿no? Y a veces los tribunales, algunos jueces les gusta, otros no les gusta, y ahí uno queda expuesto nomás. Pero tampoco es tan grave, digamos, si no es vinculante. Se hace, Osvaldo, se hace algún encuadre a las personas respecto al objetivo del peritaje. Es una de las primeras pasos cuando tú vas a hacer la entrevista. Es encuadrar, digamos. Dar cuenta de que uno se debe al tribunal, primero que nada. ¿Ya? Porque si tú tergiversas la verdad, ¿ya? O eres demasiado subjetivo, el tribunal te puede tachar de la lista de peritos y por lo tanto vas a perder tu fuente de trabajo. Entonces uno no puede arriesgar por un cliente todo tu historial de trabajo, digamos. ¿Y qué más? Nosotros como TS estamos presentes dentro del juicio esa es la que me decía, sí, hay que estar presente. En temas de informe, entonces, ¿no existe un formato específico? No existe un formato específico, pero yo entrego un formato específico, ¿ya? Y cada perito desarrolla su formato, digamos, ¿ya? Eso es todo. ¿Cuándo un juez puede dar debajo el informe pericial? Cuando no contesta la pregunta que el tribunal está haciendo, digamos. Había un juicio, por ejemplo, de alimentos y la otra perito presentó el informe y no tenía el objetivo, ¿ya? Y uno tiene que poner el objetivo claramente en el informe, el motivo del informe claramente. Y en la conclusión también tiene que dar cuenta de la respuesta a la pregunta que hace el juez. Y ella tampoco tenía la respuesta. Y el tribunal lo dio de baja, digamos, y el informe del perito tanto no decía en realidad cuánto era la necesidad alimentaria de los niños. ¿Ya? Y ahí no le sirve mucho el peritaje. ¿Ya? En ese caso, entonces, es importante mencionar que, si bien es cierto, no tiene un formato específico los informes, pero es necesario tener un poco esos conocimientos que nos mencionaba Osvaldo con respecto a un formato que te permita justamente saber claramente lo que debes colocar y lo que no puede faltar dentro del informe. Hay otra pregunta, Osvaldo. Sí, veo que hay una pregunta. La diferencia entre informe perito de trabajo social e informe del equipo técnico que asiste víctima niño. Si la está asistiendo, está en proceso de intervención, ¿ya? El perito no interviene, ¿ya? Por lo tanto, sí habría una diferencia, ¿ya? Un informe de un equipo técnico que asiste es un informe social, dirigido al tribunal, ¿ya? Y el informe perito es el diagnóstico y la situación concreta y específica para dar respuesta a unas preguntas que el tribunal te hace. Y esa sería como la diferencia, digamos. Lo otro sería hasta informe de proceso, ¿ya? ¿Cómo va el niño en el proceso de intervención? Por lo tanto, serían los objetivos de la intervención los que debiesen orientar ese tipo de informe. Correcto. Creo que ahora sí Osvaldo ha resuelto todas las inquietudes y
y en buena hora porque el tiempo también nos apremia. Tenemos a nuestra tercera experta también. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias por tu aporte valiosísimo, por tus conocimientos, por compartirnos tu experiencia. Queremos, a nombre de RMS Social, agradecerte infinitamente y recordarles una vez más que Osvaldo está pues también a cargo de un diplomado que lo pueden acceder, es para toda América Latina. Búsquenlo a través de sus redes sociales o del número que les había dado previamente, y recuerden también que para el 28 de septiembre está agendada ya una conferencia, ¿no? Totalmente gratuita y que pueden acceder sin ninguna duda para todos aquellos que están pensando justamente en dedicarse a esto del trabajo social en el ámbito del peritaje. Eso sería. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a los colegas por haber hecho interactiva esta clase, esta conferencia, este pequeño pincelazo, digamos, que lo hacen mucho más entretenido, ¿ya? Así que agradezco las preguntas, agradezco la invitación y esperamos que sigamos colaborándonos en el futuro, ¿ya? Así es, Osvaldo, un abrazo inmenso para ti. Muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.